Al llegar a la casa de Javier, sentí una mezcla de emoción y tranquilidad. Era un remanso de paz, alejado del bullicio de la Ciudad de México. La casa, de tonos claros y con un pequeño jardín al frente, parecía sonreírme con sus ventanas abiertas y sus plantas bien cuidadas. Este lugar es perfecto, pensé mientras dejaba mis cosas en la entrada. Javier me había confiado su hogar durante sus vacaciones y no podía dejar pasar la oportunidad de disfrutar de unos días de paz. La primera tarea fue organizar un poco. La casa necesitaba una limpieza ligera. Mientras pasaba un trapo por la mesa del comedor, me detuve a mirar por la ventana. El sol caía a plomo, pero la brisa fresca me hacía sentir vivo. Aquí podría quedarme para siempre, murmuré en voz baja. Sin embargo, mientras organizaba algunas cosas en el jardín, noté algo extraño. Una sombra se movió rápidamente entre los arbustos. Parpadeé, pensando que era producto de mi imaginación. Seguramente es solo el viento, me convencí. Miré hacia el horizonte, donde el cielo comenzaba a teñirse de naranja. Al caer la noche, me acomodé en el sofá y encendí la televisión, intentando distraerme de lo que había visto. De repente, un ruido rompió la calma. Era un golpe sutil, casi imperceptible, proveniente de la cocina. Me detuve. El corazón se me aceleró. ¿Qué fue eso?, pregunté en voz alta, como si alguien pudiera responderme. Me levanté lentamente, sintiendo cómo el aire se volvía más denso a cada paso que daba hacia la cocina. La luz de la lámpara titilaba, y por un instante se me ocurrió que quizás había dejado algo encendido. Al llegar a la cocina, todo parecía normal, pero el ruido había sido real. Me acerqué a la ventana y noté que estaba entreabierta, como si alguien hubiera intentado forzarla. ¿Cerré esta ventana?, me cuestioné, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí ignorarlo y volví al sofá, pero la inquietud no me dejaba en paz. ¿Y si había alguien ahí afuera? Me costó mucho dormir esa noche. Los ruidos del exterior parecían amplificarse en mi mente. Al día siguiente, la luz del sol entraba con suavidad por las ventanas. Me levanté con la intención de despejarme, así que decidí salir a comprar algo de comida. Mientras caminaba por el mercado, no podía quitarme la sensación de que alguien me observaba. En un momento, vi a un amigo y lo saludé. «¿Cómo va todo, Lucas?», me preguntó con una sonrisa. «Bien, solo cuidando la casa de Javier. Aunque anoche escuché un ruido raro en la cocina», respondí, intentando sonar despreocupado. Mi amigo soltó una risa. «Seguro fue un gato o algo así. No te preocupes tanto, estás en una buena zona». Su risa me inquietó aún más. «Sí, claro», dije, aunque mis dudas seguían creciendo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, decidí cerrar todas las ventanas con más cuidado. La casa parecía tranquila, pero cada crujido de la madera me hacía saltar. «Es solo la casa, Lucas, es solo la casa», me repetía en voz baja. Me acosté, pero me costó encontrar la paz. Las horas pasaron y mientras la ciudad dormía, escuché un nuevo ruido. Esta vez era más fuerte, como si alguien estuviera rasguñando la ventana de la cocina. «No puede ser», pensé, mientras un sudor frío comenzaba a formarse en mi frente. Con un nudo en el estómago, me levanté de la cama y caminé hacia la puerta, decidido a enfrentar lo que sea que estuviese acechando en la oscuridad. Al llegar a la cocina, el silencio era abrumador. Miré hacia la ventana, y aunque no había nada, el miedo se apoderaba de mí. Me quedé allí, sintiendo que la noche me envolvía, preguntándome si realmente estaba solo en esta casa. Al amanecer, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la casa de Javier, iluminando el espacio con un brillo cálido. Sin embargo, a pesar de la belleza del día,
Una sensación de inquietud me envolvía. La sombra que había visto en el jardín la noche anterior seguía acechando mis pensamientos. Me levanté de la cama y tras un rápido desayuno decidí que era momento de investigar el ruido que había oído la noche anterior. Salí al jardín. El aire fresco de la mañana me golpeó con fuerza y mis pasos resonaban sobre el suelo de piedra. Me acerqué a la ventana de la cocina, que aún conservaba la imagen de la oscuridad en mi mente. Miré a mi alrededor, buscando cualquier indicio que pudiera darme respuestas. Entonces, noté algo en el suelo. Una rama rota, como si alguien hubiera intentado entrar por ahí. Mi corazón se aceleró. No puede ser, murmuré para mí mismo. Quizás solo fue un animal. Mientras recogía la rama, recordé la conversación que había tenido con Raúl en el mercado la tarde anterior. Era un amigo de confianza, y aunque había reído cuando le conté mis inquietudes, decidí que sería mejor compartir mis preocupaciones con él. Así que, después de inspeccionar la ventana, me dirigí al mercado local. El bullicio del lugar me recibió con alivio. Gente riendo, vendedores gritando y el aroma a tortillas recién hechas me hicieron sentir un poco más seguro. Encontré a Raúl en una de las esquinas comprando fruta. «Lucas, ¿cómo va todo en la casa de Javier?», me saludó con una sonrisa. «Hola, Raúl. Pues no tan bien», le dije, tratando de no sonar demasiado dramático. «He estado escuchando ruidos extraños y vi una sombra en el jardín». Raúl soltó una risa que resonó en el aire. «Vamos, Lucas. ¿En serio? ¿Una sombra? Eso suena a que estás viendo demasiadas películas de terror». «No es un chiste. Te lo juro, algo raro está pasando ahí», insistí, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. «Escucha, tal vez solo necesitas relajarte. ¿Has pensado en salir un poco? Un trago siempre ayuda a calmar los nervios», sugirió. «Quizás tengas razón», respondí, aunque sabía que la idea de salir me parecía menos atractiva que enfrentar mis miedos. Después de un rato más de charla, decidí que lo mejor sería regresar a la casa y observar todo con más calma. Al llegar, noté que la tarde había avanzado y la luz comenzaba a desvanecerse. Al entrar a la casa, un escalofrío me recorrió la espalda. Me aseguré de cerrar todas las ventanas y puertas, incluso revisé 2 veces cada una. Sin embargo, cuando entré a la sala de estar, me detuve en seco. Una de las ventanas estaba entreabierta. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo cómo el pánico comenzaba a formarse en mi pecho. «Yo estoy seguro de que las cerré todas». Me acerqué a la ventana, mis manos temblorosas recorriendo el marco. Tal vez solo se movió con el viento. Intenté convencerme, pero algo en mi interior sabía que eso no era cierto. La sensación de ser observado regresó con fuerza. Decidí que no podía quedarme ahí, así que preparé una cena rápida y me senté frente a la televisión, tratando de distraerme. Sin embargo, no pude concentrarme en el programa. La noche avanzaba y el silencio se volvió ensordecedor. Decidí que era mejor dormir temprano, pero mientras me acomodaba en la cama, algo me decía que no iba a ser una noche tranquila. Cerré los ojos, pero el sonido de un cristal rompiéndose me hizo saltar de la cama. «No otra vez», pensé, mientras corría hacia la cocina, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al llegar, vi que la ventana estaba completamente abierta, como si alguien hubiera entrado. Miré hacia afuera, pero la oscuridad lo cubría todo. «¿Quién está ahí?», grité, sintiendo que mi voz se perdía en la noche. Pero no hubo respuesta. La inquietud me invadió, y sabía que esta pesadilla apenas comenzaba. La noche había caído sobre la casa de Javier, y con ella la inquietud que había estado creciendo en mi interior. La idea de un intruso merodeando por la propiedad
me mantenía alerta, así que decidí que era hora de tomar medidas. Con el corazón palpitante, fui a la tienda de electrónica más cercana y compré un par de cámaras de seguridad. No quería ser el chico que se dejaba llevar por la paranoia, pero la sensación de estar observado se había vuelto insoportable. Instalé las cámaras al anochecer, asegurándome de cubrir todos los ángulos posibles del patio. Mientras lo hacía, no pude evitar mirar por encima de mi hombro, esperando no ver esa sombra oscura que había pasado por el jardín. «Lucas, no hay nada aquí», me repetía a mí mismo, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Cuando finalmente me acomodé en el sofá, el sonido del televisor, llenando el silencio de la casa, sentí una leve inquietud. Había un ligero zumbido en mi mente, como si algo estuviera a punto de suceder. Así que decidí revisar mi teléfono. La aplicación de las cámaras estaba abierta y por un momento me sentí reconfortado al ver que todo parecía tranquilo en el exterior. Pero eso cambió rápidamente. Un pitido agudo rompió la calma. Era una alerta de movimiento. Mi corazón se detuvo un momento. «¿Qué demonios?», murmuré, sintiendo que la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. Abrí la transmisión en vivo y, para mi horror, vi una figura oscura moviéndose lentamente por el patio. La imagen era borrosa y difusa, pero era indiscutiblemente una figura humana. «¿Es un juego o qué?», pensé, tratando de racionalizar lo que estaba viendo. Sabía que no podía quedarme ahí sentado. Tomé una respiración profunda, sintiendo el sudor frío en mi frente. «Es solo un tipo. Solo lo enfrentaré», me dije, intentando infundirme un poco de valor. Salí de la casa, el aire fresco de la noche golpeando mi rostro, y el silencio era ensordecedor. Mis pasos resonaban en el pavimento mientras me acercaba al jardín. «Hola, ¿hay alguien ahí?», grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Pero no hubo respuesta, solo el murmullo del viento entre los árboles. Al llegar al centro del jardín, me detuve y miré a mi alrededor. «Ven, no tengo miedo», grité nuevamente, pero el eco de mi voz fue lo único que respondió. La oscuridad parecía tragarse todo a mi alrededor. Sin embargo, no había rastro de la figura. «¿Dónde te has metido?», pensé, sintiendo cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. De repente, un crujido detrás de mí me hizo girar rápidamente. «¿Quién está ahí?», pregunté, casi en un susurro. Pero nuevamente, el silencio fue mi único compañero. Decidí que ya había tenido suficiente. Regresé corriendo hacia la casa, cerrando la puerta con un golpe tras de mí. Mi corazón latía con fuerza y me apoyé contra la puerta, tratando de calmarme. «Esto no puede estar pasando», murmuré, sintiendo cómo la realidad comenzaba a desvanecerse. Tomé mi teléfono y revisé la grabación de la cámara. La figura estaba ahí, apenas visible, pero claramente presente. «¿Por qué no me dijiste que esto pasaba aquí, Javier?», pensé, sintiendo una oleada de traición. Intenté comunicarme con él, pero no tenía su número a mano. «¿Y si no me cree?», me pregunté. «¿Y si esto es solo un juego para él?». La idea de que Javier pudiera estar involucrado en todo esto me heló la sangre, pero tenía que actuar. No podía quedarme aquí, atrapado por mis propios miedos. La noche avanzó y con ella mi inquietud creció. La imagen de la figura oscura seguía atormentándome y me preguntaba si realmente estaba solo en esta casa. Al final, decidí que necesitaría más que solo cámaras para sentirme seguro. Tendría que enfrentar esta tormenta, desentrañar el misterio que rodeaba a la casa de Javier y descubrir qué estaba realmente sucediendo. La noche había caído como una manta pesada sobre la casa de Javier, y yo me encontraba sentado en la sala. La luz del televisor
proyectando sombras danzantes en las paredes. Mi corazón latía con fuerza, aún resonando por el golpe que había escuchado en la puerta principal. La imagen de la figura encapuchada permanecía grabada en mi mente, como una pesadilla de la que no podía despertar. Miré por la ventana, esperando ver algo, pero el jardín estaba en calma, como si nada hubiera sucedido. «Esto es una locura», murmuré para mí mismo, intentando calmar la ansiedad que se apoderaba de mí. Quizás solo sea mi mente jugándome una mala pasada, pero en el fondo sabía que no podía ignorar lo que había visto y sentido. Necesitaba respuestas, así que decidí investigar la historia de la casa. Al día siguiente, me dirigí a la biblioteca del barrio, un lugar que había visitado pocas veces. Las estanterías estaban llenas de libros polvorientos y antiguos, y el olor a papel viejo me envolvía. «Disculpe, señora», le dije a la bibliotecaria, una mujer de cabello canoso y mirada amable. «¿Tiene información sobre la historia de la casa en la calle de Morelos?» «Ah, sí, esa casa tiene una reputación un tanto peculiar», respondió, mientras buscaba en una base de datos. «Ha habido varios inquilinos a lo largo de los años. Algunos afirman haber experimentado cosas extrañas». Mis manos temblaban ligeramente mientras escuchaba. ¿Qué tipo de cosas? Ruidos inexplicables, sombras que se mueven. Incluso algunos han mencionado visiones de figuras encapuchadas, explicó, mirándome con curiosidad. Pero eso es solo parte de la leyenda. La verdad es que nunca se ha comprobado nada. ¿Y por qué nadie se ha quedado mucho tiempo allí?, pregunté, sintiendo que mi inquietud crecía. La bibliotecaria suspiró. La mayoría se mudan rápidamente. Hay quienes dicen que la casa tiene una especie de maldición. No debería estar allí, querido. Salí de la biblioteca con un nudo en el estómago. Lo que había escuchado me dejó inquieto, pero necesitaba saber más. Regresé a la casa de Javier y me senté en su escritorio, revisando algunas viejas cartas y documentos que había encontrado en un cajón. En una de ellas, noté un nombre que me resultó familiar: Esteban. Era un antiguo inquilino que había dejado la casa abruptamente. Mientras leía sobre su experiencia, recordé la conversación con mi amigo. Había mencionado que Esteban había tenido problemas con un grupo de personas, pero nunca profundizó en el tema. ¿Qué les sucedió a esos inquilinos?, pensé, sintiendo que cada palabra que leía aumentaba mi ansiedad. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido de un golpe en la puerta me despertó de golpe. Estaba completamente alerta, sintiendo que el aire se volvía denso a mi alrededor. «No puede ser», murmuré, recordando la figura encapuchada. Me levanté lentamente, acercándome a la puerta con el corazón en la garganta. Miré por la mirilla y vi a una figura, esta vez mucho más cerca. La capucha cubría su rostro, pero podía sentir la presencia amenazante. «¿Quién está ahí?», grité, intentando que mi voz sonara firme. La figura no respondió y en un instante desapareció en la oscuridad de la noche. No sabía si debía abrir la puerta o correr a buscar ayuda. La adrenalina corría por mis venas mientras luchaba con mi decisión. Decidí salir al jardín. «Voy a enfrentar esto de una vez por todas», pensé, aunque mi mente gritaba que era una locura. Abrí la puerta y el aire frío me golpeó con fuerza. Caminé lentamente, escaneando cada rincón. «¿Estás ahí?», llamé, mi voz resonando en la noche silenciosa. No hubo respuesta. Todo estaba tranquilo, pero algo en el ambiente me decía que no estaba solo. De repente, vi un movimiento entre los árboles. «¿Quién está ahí?», exigí, tratando de mantener la calma. Pero no hubo más que el susurro del viento entre las hojas. Esa sensación de ser observado me envolvía de nuevo.
Torné la vista hacia la casa, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Me di cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba hablar con Javier, contarle todo lo que había descubierto y lo que había experimentado. Pero, ¿me creería? ¿O pensaría que estaba exagerando? La incertidumbre me llenaba de ansiedad, pero sabía que debía intentarlo. Antes de regresar adentro, lancé una última mirada al jardín. La oscuridad parecía más intensa, como si escondiera secretos que no estaba preparado para descubrir. Con un suspiro profundo, entré a la casa, decidido a enfrentar lo que fuera que acechara en la oscuridad. Desesperado, saqué mi teléfono y marqué el número de Javier. Mientras el tono de llamada resonaba en mis oídos, sentí cómo la ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué iba a decirle? ¿Cómo le explicaría todo lo que había estado viviendo sin que me creyera un loco? Finalmente, Javier contestó, su voz sonando despreocupada al otro lado de la línea. «¿Lucas? ¿Todo bien?», preguntó, como si nada estuviera ocurriendo. «Javier, necesito hablar contigo. No es una broma. Hay algo raro en la casa», respondí, tratando de mantener la calma, pero mi voz tembló al final de la frase. «¿Raro? ¿Qué te refieres?». Su tono se tornó más serio, pero aún había un dejo de escepticismo. Le conté sobre las sombras, los ruidos, la figura encapuchada en la puerta. Cada palabra que pronunciaba parecía hacer eco en el silencio de la casa. La risa de mis amigos en el mercado resonaba en mi mente, y me pregunté si Javier también se reiría de mí. «Lucas, debes relajarte. Has estado solo mucho tiempo. Quizás estás imaginando cosas». Su risa era suave, casi paternal, pero eso solo aumentó mi frustración. «No estoy imaginando nada, Javier. Escuché cristales romperse», exclamé, sintiendo cómo la desesperación comenzaba a nublar mi juicio. Está bien. Solo ten cuidado. Te llamaré más tarde», dijo antes de colgar. La conversación no me dejó más tranquilo. Miré por la ventana, aferrándome a la esperanza de que todo fuera una simple alucinación, pero el jardín se veía igual de inquietante. Decidí que esa noche dormiría con la luz encendida. Tal vez eso me ayudaría a sentirme más seguro. Me arropé en la cama, con la luz del techo iluminando tenuemente la habitación. El silencio era abrumador, y cada pequeño crujido de la casa me hacía saltar. Cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo estaba bien, pero el sueño no venía. De repente, un estruendo resonó en la cocina. Me senté en la cama, el corazón latiendo con fuerza como un tambor. Me levanté lentamente, intentando recordar si había cerrado la ventana. Un sentido de urgencia me invadió, y me dirigí con cautela hacia el pasillo. «¿Hay alguien ahí?». Mi voz temblaba mientras llamaba. La respuesta fue solo el eco de mis palabras. Cada paso que daba me acercaba al sonido inquietante. Al llegar a la cocina, vi que la ventana estaba entreabierta y un fragmento de cristal brillaba en el suelo. La adrenalina corría por mis venas y el instinto de supervivencia me empujó a mirar afuera. «¡Hey!», grité, asomándome a la ventana. Pero solo vi sombras danzando en la oscuridad. Sin embargo, antes de que pudiera asimilar la situación, vi una figura moverse rápidamente hacia el jardín. Sin pensarlo, salí corriendo, mis pies descalzos golpeando el suelo frío. «¡Detente!», grité, pero la figura ya se había desvanecido en la noche. La frustración y el miedo se mezclaron en mi interior. ¿Por qué no había podido atraparlo? Regresé a la cocina, respirando con dificultad. La ventana estaba abierta y el aire frío de la noche se colaba en la casa, trayendo consigo un escalofrío que recorría mi espalda. A medida que trataba de calmarme, una pregunta me asaltó.
¿Quién era? ¿Por qué estaba en la casa de Javier? Aquel lugar, que al principio me parecía tan acogedor, ahora se sentía como una trampa. Me senté en el suelo, las manos temblorosas apoyadas en mis rodillas. La sensación de estar observado no me abandonaba. Miré el reloj. Era pasada la medianoche. La noche parecía interminable, y la idea de cerrar los ojos me aterraba. ¿Qué pasaría si esa figura regresaba? De pronto, decidí que no podía quedarme ahí sin hacer nada. Tenía que investigar más. Era hora de descubrir la verdad detrás de la casa de Javier y de las sombras que la acechaban. Con una mezcla de miedo y determinación, me levanté, dispuesto a enfrentar lo que fuera que estuviera acechándome. La mañana siguiente, el sol se filtraba tímidamente entre las nubes, pero la luz no lograba disipar la sombra que se había apoderado de mi mente. Al salir al jardín para recoger el correo, vi algo que me hizo detenerme en seco. Allí, en el suelo, había una nota arrugada, como si alguien la hubiera dejado caer apresuradamente. La recogí y al desplegarla, mis manos temblaban. No deberías haber venido aquí. El escalofrío que recorrió mi cuerpo fue instantáneo. El mensaje era claro, y una oleada de terror me invadió. ¿Qué significaba esto? ¿Quién lo había dejado? Y más importante aún, ¿por qué? Con el corazón latiendo desbocado, regresé a la casa. Necesitaba respuestas y estaba decidido a encontrarlas. Mientras recorría la casa, mi mente hacía una conexión entre la nota y las historias que había escuchado sobre Javier. Pero no había indagado mucho en su pasado. Siempre lo había considerado un amigo leal, pero ahora comenzaba a cuestionar todo. Decidí sentarme frente a la computadora y buscar información sobre él. Algunos clics y una búsqueda en su nombre me llevaron a un par de foros de discusión donde se mencionaba su antiguo negocio y ciertas controversias. Había rumores de tratos oscuros y de socios que habían desaparecido misteriosamente. Una sensación de traición me invadió. En medio de mi lectura, el sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Miré por la mirilla y vi a Javier. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y alivio al verme. Abrí la puerta, sintiendo un nudo en el estómago. «Lucas, amigo, ¿estás bien?», preguntó, tratando de aparentar normalidad. «No, no estoy bien, Javier. Encontré esta nota en el jardín», dije, mostrándole el papel. Su expresión cambió instantáneamente y pude ver un destello de pánico en sus ojos. «¿Qué es esto?», preguntó tomando la nota con manos temblorosas. «¿Tú lo dejaste?», inquirí, sintiendo cómo la desconfianza comenzaba a crecer entre nosotros. «Por supuesto que no. Tienes que creerme», exclamó, su voz elevándose en un tono que no había escuchado antes. «Hay cosas que no te he contado, cosas que deben permanecer en el pasado». «¿Qué tipo de cosas, Javier? ¿Tienen algo que ver con el intruso?». Mi voz se tornó dura. Cada palabra salía con la rabia acumulada. Él dio un paso atrás, como si me hubiera golpeado. «No es tan simple, Lucas. No debo hablar de esto. No aquí. ¿Así que quieres que me quede callado mientras alguien me acecha por tu culpa?», grité. La tensión en el aire era palpable. «No es culpa mía». Su voz se suavizó, pero su mirada era sombría. «Ese hombre es un antiguo socio. Se volvió loco después de que lo dejé. Pensó que yo lo traicioné. El horror se apoderó de mí. Javier había estado manipulándome todo este tiempo. Era yo un cebo en su juego. ¿Así que todo esto es un plan para atraerlo aquí?», pregunté, mi voz temblando de incredulidad. No era mi intención. Debí haberlo pensado mejor. Se pasó las manos por el cabello, visiblemente angustiado. «Pero ahora que está aquí, no podemos dejar que se salga con la suya». Mis pensamientos estaban en un torbellino.
las luces de seguridad que había instalado, las sombras en el jardín, la nota. Todo cobraba un nuevo significado. ¿Y si él viene por mí?, pregunté, sintiendo que el pánico empezaba a subir por mi pecho. Javier hizo una pausa. Su rostro se endureció. No dejaré que eso pase, pero necesitamos actuar rápido. ¿Actuar? ¿Cómo?, pregunté, el miedo haciendo eco en cada palabra. Debemos prepararnos. Deberías venir conmigo al sótano. Allí guardo algunas cosas que pueden ayudar, dijo. Su tono ahora era serio y decidido. ¿Qué cosas?, inquirí, sintiendo que el terreno se deslizaba bajo mis pies. Armas, Lucas. Armas que nunca debí haber comprado, pero ahora son nuestra única opción. La revelación me dejó atónito. ¿Era esto lo que Javier había estado ocultando? El hombre en el que había confiado estaba envuelto en un oscuro secreto, y ahora estaba en peligro por su culpa. Sin embargo, el instinto de supervivencia comenzó a florecer dentro de mí. Quizás, solo quizás, tenía que seguirlo y enfrentar esta pesadilla de una vez por todas.